Final de la Copa del Rey 24-25, el Barça viajó hasta la Cartuja en Sevilla para enfrentar de una vez por todas el clásico en una final de Copa. Y tras un partidazo, no sé si esto sea lo primero de algo más grande, pero sin ninguna duda somos los reyes de la Copa. ¿Qué tal? Esto es SQL y como siempre la alineación y comenzamos. El Barça en esta ocasión alineó con Chesney en el arco, Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez y Gerard Martín como nuestra línea de 4, Frenkie de Jong, Pedri y Dani Olmo como nuestros 3 mediocampistas y Lamine Yamal, Rafinha y Ferran Torres como nuestros 3 delanteros titulares. Y en el transcurso del partido también entró Fermín López, Ronald Araujo, Gavi, Eric García y Pau Víctor. Han pasado casi 24 horas ya desde que terminó el partido, desde que salimos campeones, nos proclamamos campeones en la Cartuja y tuve que esperar bastante tiempo para hacer este video, primero porque tenía trabajo y segundo porque quería analizar bien, más en profundo y en frío todo lo que viví en un partido que sufrí como casi ninguno esta temporada. Creo que éramos una cantidad reducida los que esperábamos que este partido iba a ser duro, que obviamente no iba o no se pretendía ganar como los últimos dos clásicos, con goleadas, siendo sumamente superiores. Yo no era parte de esos. Yo sentía que si había una ocasión que el Madrid se iba a tomar en serio era esta, porque prácticamente y entre comillas era su única oportunidad para ganar algo esta temporada. Obviamente digo entre comillas porque aún les queda la liga, es verdad que vamos primeros, pero todo puede pasar. Pero la forma más directa era esta, y es por eso que yo no entendía este partido como una posibilidad de golearlos una vez más. Pero yo no estaba preparado para una final así. Una final que tuvo un poco de todo, que tuvo un dominio del Barça, así como también tuvo un dominio del Madrid. Una remontada de parte del Madrid y una remontada final de parte del Barça. Tuvo rojas que no se sacaron, penales que no se cobraron, penales que sí se cobraron y que no eran. Hubo un gol de tiro libre, hubo un gol desde fuera del área, hubo un gol desde un córner, hubo un gol de una salida temprana del portero. Son muchas cosas, pero todo lo bueno es que terminó como debía terminar la historia, porque el Barça durante toda la temporada, centrándonos únicamente en Copa, ha demostrado que es el mejor equipo. Ya tendremos tiempo para hablar del resto de competencias, pero el Barça por todo su rendimiento en este torneo merecía la Copa, aunque a pesar de todo eso, hubo un momento en el que parecía que era justo perderlo, porque fuimos menos que el Madrid en el segundo tiempo. Pero no me voy a adelantar porque primero hay que mencionar un poco el contexto de lo que era este partido por lo que pasó 24 horas antes de este. No va a ser algo en lo que me voy a meter a fondo porque sinceramente me tomaría muchos minutos, pero el contexto de los árbitros, el contexto de que el Real Madrid se queje de los árbitros, de que casi no se juegue el partido porque no salieron a prensa, no salieron a entrenar, todo esto que se desencadenó tras un video que constantemente hacen a los árbitros que les tocan sus partidos como para presionarlos, porque no hay otra forma como tomar eso, presionarlos a que arbitren de cierta forma que ellos quieran, como creyéndose víctimas de un relato que no es cierto, porque todos estamos de acuerdo que el arbitraje en España es malo, es bastante preocupante cómo se toman ciertas decisiones, pero sinceramente, si tú ves las acciones que se toman para todos los clubes, no hay forma de decir que el Madrid es la víctima en esto. No lo entiendo, no sé por qué toman esta posición como si quisieran apretar al árbitro para que haga algo en este partido y luego se sientan amenazados por el hecho de que va a haber consecuencias por lo que están haciendo, cuando no necesariamente tiene que significar que va a haber un atraco en contra de ellos. O sea, creo que es un poco tonto si lo hicieran y lo dijeran. Pero bueno, creo que esto es un tema bastante amplio que no sé si voy a hablar en algún momento, pero creo que es otro precedente más de las cosas que curiosamente se crea el madridismo. Pero ahora con este contexto que le dio dentro de todo un poco de sazón a esta final, un poquito más allá de que sea un clásico, finalmente llegó el día en el que el Barça tendría la oportunidad no solamente de ampliar su número de copas, sino también la oportunidad de disputar un partido contra el clásico rival en una final en la que ambos se juegan un poco del orgullo, un poco de su historia. La primera piedra de lo que puede llegar a ser algo más grande esta temporada para el Barça o la oportunidad para el Madrid de arruinar eso para el Barça y salvar una temporada que pudo ser galáctica y tal vez, solo tal vez, pueda terminar en nada. Y es así que con este contexto arranca un partido que terminó siendo un clásico memorable y sobre todo un partidazo para el espectador. Primero debo decir que el Barça hace un primer tiempo muy bueno. La verdad es que con el contexto de los últimos dos partidos, en el 4-0 y el 5-2, al ver un inicio así del Barça en el que estuvo bastante bien, uno se intuiría que esta final podría repetir algo de esas
últimos partidos. Pero aún así, con el pasar de los minutos y aunque el Barça no decaía y seguía firme, casi que ni tuvo llegadas del Madrid y Chesney apenas si tuvo que tirarse en algunas ocasiones, el marcador no se abría, pero el Barça seguía firme. El funcionamiento de la línea defensiva estaba bastante bien, las pocas oportunidades, entre comillas, que tuvo el Madrid fueron prácticamente aniquiladas en un instante por la buena labor que tuvo Íñigo Martínez, que tuvo Cubarsí, que tuvo incluso Gerard Martín, que en el primer tiempo mostró un poco mejor su lado defensivo, más no el ofensivo, siendo en mi opinión el peor de esa línea de 4, y por otro lado Koundé, que estaba teniendo un gran partido. A partir de ahí, subiendo la media cancha, estaba el mediocampo, que estaba perfectamente bien. Olmo, Frenkie y Pedri se entienden bastante bien, y eso se da a notar. Parece ser que para mí, por lo menos, estos tres jugadores ya se ganaron completamente el mediocampo y son, sin ninguna duda, el mediocampo de gala para partidos así. Obviamente todo dependerá de las lesiones que puedan tener estos jugadores, de la disponibilidad por partidos y carga acumulada, pero sin ninguna duda estos tres, por lo menos en mi interpretación de lo que lleva haciendo Flick esta temporada, son los elegidos. Pero es aquí donde llega el problema, entre comillas, porque no fue un problema. La delantera no estaba tan fina. Lamine Yamal estaba espectacular. Ferran Torres no tuvo tantas ocasiones, mas sí tenía ese nivel que constantemente muestra, en el que está constantemente moviéndose, en el que está apoyando y en el que muestra esa labor que tal vez no pueda dar Lewandowski al ser él más un 9 de área y Ferran uno más movedizo, uno más que te mueve por bandas, que apoya al mediocampo y que da otro tipo de problemas a la defensa rival. Y por otro lado estaba Rafinha, que hoy no quiero decir que ha tenido un mal partido, no creo que haya sido el peor de sus partidos, mas sí tuvo varias ocasiones que pudieron haber sido desenvueltas mucho mejor. No sé si es por la carga de minutos que está teniendo, no sé si tal vez hoy directamente no fue su día, pero la verdad es que hoy Rafinha no tuvo ese nivel que constantemente ha demostrado durante la temporada. Con todo esto, el Barça seguía teniendo un buen partido, seguía dominando al Madrid y ellos prácticamente no salían de su área. Y poco a poco las situaciones empezaron a aparecer. Me atrevería a decir que el Barça tuvo oportunidades, tal vez no tan claras, pero sí precisas, para poder abrir el marcador mucho antes. Pero no fue hasta el minuto 25, si no me equivoco, en el que se da una jugada espectacular. No solamente por el golazo, sino por quienes intervienen en este gol. Primero la intercepción de Pau Cubarsí, que hizo un partido fenomenal, sin ninguna duda para mí el mejor en la línea defensiva. Una intersección en la que prácticamente de no hacerla dejaba a Vinicius casi completamente solo con metros para correr contra Chesney. Cubarsí corta esta jugada, la recibe Pedri y Pedri, al ver que Fran García ya se estaba lanzando al ataque sin prever que Cubarsí iba a cortar esa jugada, ve que Lamine ya está por su banda. Manda el balón para Lamine y Lamine, una vez llegando a línea de fondo, calma la jugada, espera un poco, ve quiénes tienen el área, ve que hay muchos jugadores del Madrid en su propia área, casi nadie defendiendo la frontal, y es ahí donde ve la llegada de Pedri. Un pase ligero, preciso, como diciéndole: toma, haz lo tuyo. Y Pedri hizo lo suyo. Un golazo, casi yendo a la escuadra. Courtois no pudo hacer nada para parar ese balón y el Barça abría el marcador en un primer tiempo en el que merecía más, en el que merecía tal vez un segundo gol, pero en el contexto de una final el merecimiento casi nunca es ley. Aún así el Barça ganaba este primer tiempo, hacía un primer tiempo muy bueno, en el que pronosticaba cosas buenas, cosas mejores para el segundo tiempo, porque usualmente Flick, ante los primeros tiempos, analiza bien el partido, sabe qué cambios hacer, sabe cómo animar al equipo para salir con otra actitud, y uno diría: si vas ganando este primer tiempo, el segundo tiempo va a ser mejor, porque el Madrid se veía superado, el Madrid no tenía control del balón, pero todo cambia en el segundo tiempo. Inexplicablemente, porque yo hasta ahorita no entiendo qué pasó en esos minutos, esos largos 30 minutos, el Madrid se apodera del partido. Verdaderamente fuimos inferiores por esos 30 minutos que el Madrid. Primero por la entrada de Mbappé, que sin ninguna duda es uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor. Segundo, por la mejoría en la presión alta que ejercía el Madrid. La entrada de Luka Modric, la entrada de Arda Güler, que ambos hicieron un buen partido, pero con uno de los que yo me quedo que hicieron un gran partido en Madrid es Bellingham. Sin ninguna duda ha hecho uno de los mejores partidos que le he visto. Obviamente no he visto muchos partidos de él, más allá de algunos con Inglaterra, unos cuantos contra el Madrid cuando puedo verlos, pero sin ninguna duda en su medio campo hubo un gran desenvolvimiento de Bellingham. Esto no es ningún secreto, si a mí me dieran la oportunidad de tener uno de sus jugadores, sin duda sería Bellingham, más allá de Mbappé, que obviamente sabemos que es el mejor por características y por potencial. Pues estos cuantos factores hicieron que el Madrid empiece a mejorar ante un Barça
que no sabía cómo salir con el balón. Porque como digo, una de las principales razones por las que empezábamos a fallar en defensa, en salida, fue un tanto Gerard Martín. Y no quiero cargarle toda la culpa a él, porque en sí fue una culpa continua de todos los jugadores que empezaron a tener fallas. Frenkie de Jong empezó a perder balones, Pedri también. Pedri curiosamente empezó a perder muchísimos balones en zonas muy peligrosas. Por las bandas los extremos no se entendían muy bien y las pocas jugadas que teníamos de hacer peligro en contras en este momento de inferioridad, muchos no se resolvieron bien. De hecho, dos de ellas muy parecidas con un remate de Rafinha que pasó muy lejos del arco rival y eran jugadas muy claras que perfectamente le podrían dar un alivio al ampliar el marcador para el Barça. Pero si me enfoco en Gerard Martín es porque dentro de todo es un jugador que sabemos que es suplente, sabemos que no tiene el nivel tan grande que necesita un jugador para ser un titular en el Barça. Obviamente quiero darle el reconocimiento de que ha mejorado a partir de su primera aparición en la que vimos que hizo un mal partido y con el tiempo se ha ido acentuando tanto que Flick lo tiene en cuenta como primer cambio de lateral, pero aún así sigue siendo un jugador muy suplente y hoy creo que se mostró eso bastante porque bastantes veces perdió el balón de manera innecesaria, muchas veces se veía acorralado y esto en parte por mérito del Madrid, por la presión que ejercía, por la presión que hacía que el Barça no supiera salir. Y durante esos 30 minutos es donde pasa la mini remontada que tuvo el Madrid. Primero el golazo de tiro libre de Mbappé, que si no me equivoco es el primero que hace en toda su carrera. Bueno, justo ahora, que es un golazo, pero sí debo decir que Chesney pudo haber hecho algo mejor. Creo que se descuida mucho de su palo, porque entra por su palo, y al mismo tiempo el remate de Mbappé es muy preciso. De hecho es palo y gol. Y el segundo gol llega en un desentendimiento total de la defensa en un córner, en el que todos se mueven, todos van para todos lados, y finalmente Tchouaméni encuentra un único hueco por donde rematar ese balón. Y así, en cuestión de unos cuantos minutos, en cuestión de un lapso tal vez abultado, pero un tanto recortado en el que el Madrid te marca 2 goles, el Barça pasaba a perder la final. Y era tan inentendible porque habíamos hecho un primer tiempo tan bueno que no podía ser posible que la Copa se nos escapara así en un segundo tiempo. No podía ser. No podía pasar. Le estábamos dando la única bala para que el Madrid salve su temporada. El Barça tenía que responder de alguna forma. Tal vez ya no por juego, como tantas veces he dicho esto. Por juego tal vez no porque estaban siendo superiores, pero de alguna u otra forma el Barça necesitaba cambiar el rumbo del partido. Y es ahí donde apareció Lamine y apareció Ferran. Lamine encendido a sabiendas de que el contexto del partido nos ponía en aprietos, nos ponía contra las cuerdas, tan solo quedaban 10 minutos para que acabe todo. Lamine agarra el balón, ve a Ferran picando a la espalda de Rudiger y en un pase bastante preciso, porque es bastante preciso, lo suficientemente largo como para que Courtois piense que va a llegar y lo suficientemente cercano para que Ferran en su pique llegue, este se saca a Rudiger y a Courtois y en una posición no tan cómoda Ferran encuentra el del empate. El Barça una vez más se rebelaba ante la posibilidad de la adversidad y mandaba con este gol a la prórroga. No voy a mentir, estaba completamente cagado en este punto del partido. No entendía mucho y a la vez entendía todo. El gol de Ferran sirvió para agarrarme a algo a lo que creer, porque sinceramente yo veía este partido perdido. Verdaderamente cuando vi el 1-2 a favor del Madrid, pensé que ya habíamos hecho tantas cosas bien esta temporada que tal vez el destino nuevamente iba a ser muy duro con nosotros y en el último partido, en el último momento, no nos iba a servir la épica. Sentía que esas balas ya las habíamos gastado y que tal vez esta no iba a ser la ocasión. Pero lo fue. Y nuevamente el Barça muestra que ya no es el equipo que se cae ante el primer gol. Ya no es el equipo que ante un resultado adverso deja todo y se cae. Ya no es así, y el Barça manda el partido a la prórroga. No sin antes mencionar estas dos jugadas polémicas, una que era un penal clarísimo de Rudiger a Ferran Torres y otro que no era un penal a Rafinha, pero que curiosamente solo en uno el VAR ingresó. Yo ahí lo dejo. Qué raro que justo el que no era ingresó al VAR y el otro que era clarísimo ni se dignaron en verlo. A ver si se siguen sintiendo perjudicados. Pero ya en la prórroga el partido se volvió en un partido más de orgullo, más de querer sacar cara por el escudo que ambos equipos defendían. Y a pesar de que no eran chances tan claras, ambos equipos tuvieron sus jugadas. Ambos equipos tuvieron una manera de hacerle peligro al otro. Y es en estas oportunidades, en estas situaciones, en las que un solo error, un mínimo error, puede cambiarlo todo y ese mínimo error decantó para el Barça. Porque Modric confía mucho en su equipo y al confiar comete el error de darle un pase al medio del campo con un Barça muy adelantado ya a un Brahim que se duerme, un Brahim que espera el balón antes de ir a recepcionarlo.
Esto lo nota Koundé, que había corrido todo el partido, los casi 120 minutos, y aún así le dio para un último pique, para agarrar ese balón, perfilarse y meter un bombazo que sentenciaba la final. Una locura total. Verdaderamente no grito un gol así hace muchísimo tiempo. Un partido que me tuvo de los nervios durante los 90 y más minutos que hubieron. Por fin decantó a este lado, porque como digo, el Barça lo merecía por el torneo que había hecho. Tal vez no por el segundo tiempo, tal vez sí por el primero, pero en general el torneo del Barça merecía este desenlace, merecía un desenlace épico para un equipo que ahora busca más. Ahora esta, como digo, fue la primera piedra de lo que probablemente, espero que sí, sea algo más grande. Y espero que así sea. Hoy el Barça suma su Copa del Rey número 32 y se reafirma como el rey de este torneo. No voy a meterme en los conflictos que hubieron en el final del partido con Rudiger, con Vinicius, con todos estos que empezaron a hacer de todo al árbitro en los últimos minutos. Ya habrá tiempo para hablar de eso, ya veremos qué sanción se les pone porque merecen una sanción. Pero este partido lo merecíamos. Por la temporada que estamos haciendo, sé que merecemos aún más, pero eso ya se verá más adelante. Pero sinceramente, qué final, qué partidazo. Y el Barça ya es campeón de la Copa. Gracias a todos y cada uno de los jugadores que dieron su entrega, a los mejores del partido, como fue Lamine, la gran entrada de Fermín, la gran entrada de Gavi, el gran desempeño de Íñigo Martínez en ambas posiciones, como defensa, como lateral, la gran entrada de Araujo, el desempeño de Dani Olmo, que a pesar de las patadas que Tchouaméni se tuvo que ir expulsado, debo decir. A pesar de todo eso, Dani Olmo entregó todo lo que tuvo que entregar hasta que lo sacaron. Todos en general. Qué partidazo. Y ahora sí, a festejar porque ya habrá tiempo de pensar en lo que se viene. Hasta aquí, y como siempre, en la descripción mi única red social que es Twitter, donde comento cosas del partido cuando lo estoy viendo y demás. También está mi Kick, donde estoy haciendo directos de vez en cuando. Y mi TikTok, donde hago resumen del partido en un minuto o un poco más. Si escuchaste o viste esto y te gustó, dale like, suscríbete, se agradece un montón. Y recuerda que esto lo hago por terapia, necesito hablar del Barça, así que hago videos en YouTube hablando del Barça. Sin más, seamos felices por estos 2 días, tal vez, y ya tendremos tiempo para pensar en el Inter. Pero hasta entonces, nos vemos en la ida de las semis de Champions League. Adiós.